Abran sus Biblias, vamos a ir a la palabra de Dios, segunda de Pedro 2, desde el 17 hasta el 22. Continuamos con esta carta, segunda de Pedro 2, del 17 al 22. Y en lo que buscan ahí en sus casas, en su Biblia, yo les recuerdo a los varones que este miércoles tenemos una reunión a las 7 de la noche por Zoom para continuar con estas conferencias que nos está dando el hermano Rafael Gutiérrez. Hermanos varones, por favor, el miércoles a las 7 de la noche por Zoom. Es más o menos como una hora lo que vamos a durar ahí conectados. Bien, hermanos, la palabra de Dios, según de Pedro 2, del 17 en adelante, voy a leer en la nueva versión internacional en esta ocasión. Y vean cómo habla aquí Pedro en esta ocasión. Dice así: estos individuos son fuentes sin agua, son niebla empujada por la tormenta para quienes está reservada la más densa oscuridad. Pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Sí, habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso, ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Hermanos, cuando me estaba preparando para esta predicación, yo le mencionaba a mi esposa que se me hacía extraño cuando yo me encuentro con algún pasaje complicado, algún pasaje que puedo decirlo es difícil en interpretar, pues busco algunos comentarios para que me puedan ayudar a interpretar ese pasaje de la mejor manera posible, pero también luego busco algunas predicaciones de algunos predicadores en quienes yo confío que tienen sana doctrina para ver cómo ellos expusieron estos pasajes, porque eso me ayuda a mí también, ¿verdad?, a entender cómo ellos lo aplicaron en su época y en su contexto para también yo aplicarlo en nuestro tiempo. Pero para mi sorpresa me di cuenta que este pasaje no aparece en casi predicaciones en internet. Inclusive busqué algunas predicaciones escritas de un gran predicador que se llama Carlos Spurgeon, que es un predicador bastante famoso, inglés, y en quien varios opinan. Es un predicador que realmente buscaba interpretar correctamente la palabra de Dios y no tenía tampoco una predicación de este pasaje. Entonces me di cuenta que me estaba enfrentando a un pasaje que es complicado, es un pasaje que es difícil, un pasaje en el que en ocasiones se pasa por alto, porque nos hace pensar, y ahorita voy a explicar un poquito de ello, nos hace pensar que la salvación se puede perder, que la salvación se puede perder. Y ahorita al final de la predicación voy a dar mi punto de vista sobre esto, me voy a meter un poco más en el texto, pero yo quiero que me ayuden a orar en esta mañana para que sea el Señor el que nos hable y que realmente su palabra sea la que cambie nuestros corazones. Entonces, hermanos, vamos a orar, por favor. Padre bendito, te suplico, Dios, para que sea tu Santo Espíritu, Dios, el que nos ilumine, el que realmente nos haga entender lo que dice tu palabra. Señor, sabemos que tenemos ideas preconcebidas cuando venimos a tu palabra, pero ayúdanos a acercarnos a ellas con temor y reverencia a tu palabra y poder quitarnos de todas estas ideas extrañas que tenemos a veces antes en la cabeza. Y Dios, para que también entendamos cuál es el propósito por el cual tú a veces nos entregas estos pasajes especialmente difíciles para nosotros. Entendemos que tu palabra es la verdad y deseamos apegarnos a esta verdad todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, Dios, ilumínanos, por favor, Padre, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, les comentaba que este pasaje es especialmente difícil porque de aquí se toman algunas personas o algunos hermanos para decir que la salvación del creyente se puede perder. Y bueno, a primera vista, cuando leemos este pasaje, pudiera parecer que es así, porque nosotros leemos ahí que mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia en lugar de conocerlo y rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran que tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito y un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Como dice Nueva Versión Internacional, la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Entonces, algunos tomando este pasaje enseñan que es posible que un cristiano llegue a la salvación
pero luego se desvíe de ese camino y pierde entonces su salvación. Y bueno, voy a explicar esto al final de la predicación, pero voy a ir avanzando poco a poco y vamos a ir leyendo e interpretando este pasaje, hermanos. Bien, en estos 6 versículos que aparecen al final del capítulo 2, del que ya hemos predicado alrededor de 4 ocasiones distintas en este pasaje del capítulo 2 de Pedro, aquí notamos nosotros, hermanos, que Pedro de pronto cambia de orientación sobre lo que él viene diciendo anteriormente. O sea, todo el capítulo habla acerca de los falsos maestros. Desde el versículo 1 hasta el último versículo va a hablar de los falsos maestros. Pero en los otros 3 mensajes anteriores, Pedro estaba hablando acerca de las, vamos a decirlo así, las características de aquellos falsos maestros. Recordarán ustedes que estuvimos hablando de ellos, estuvimos hablando que son arrogantes, gente que no le gusta someterse a la autoridad, gente que no cree en el juicio de Dios, gente que son astutos para enseñar. ¿Recuerdan estas enseñanzas que hemos estado platicando en las predicaciones pasadas? Bueno, ahora parece que Pedro cambia un poco de orientación y nos comienza a decir cuál es el resultado que produce seguir la falsa enseñanza de estos maestros. Entonces ya no va a hablar tanto de las características de estos falsos maestros para que tú los detectes, sino ahora Pedro está diciendo cuál es el resultado de seguir estas falsas enseñanzas de estos maestros. Y miren, hermanos, lo primero que vemos, los resultados de seguir las malas enseñanzas de los malos maestros las podemos resumir brevemente. Versículo 19, dice ahí, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. ¿Cuál es la consecuencia de seguir estas enseñanzas falsas de estos falsos maestros? Esclavitud. Dice ahí, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción, son esclavos del pecado. Entonces, esclavitud. Uno de los resultados es la esclavitud. Número 2, versículo 20. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Seguir las falsas enseñanzas trae como consecuencia estar en una peor condición que antes. Esclavitud, peor condición. Está fácil, está sencillo, ¿no? La siguiente característica o las enseñanzas o el resultado de seguir esta falsa enseñanza es abandonar el camino de Dios. Versículo 21. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de una vida santa. Abandonar el camino de Dios. Entonces hemos notado consecuencias, resultados de ser mal enseñados, estar esclavizados a nuestro pecado, vivir en una peor condición que la que teníamos antes, y ahorita voy a explicar por qué esta peor condición, y finalmente abandonar el camino de Dios, resultado de ser mal enseñado y seguir esas falsas enseñanzas. Entonces yo creo que lo que hemos venido viendo desde el primer capítulo de Pedro y hasta aquí, yo puedo decir, hermanos, con toda seguridad que para Pedro es bien importante, y yo puedo decirlo así, es cuestión de vida o muerte, evaluar la enseñanza que se recibe. Para Pedro es de vida o muerte eso, hermanos. Para Pedro es de vida o muerte, por eso dedica tanto a esto. Porque para Pedro es de vida o muerte evaluar la enseñanza que tú estás recibiendo y contrastarla con la palabra de Dios. Por eso, miren, nos regresamos a capítulo 1 y vamos a leer del 19 hasta el 20. Y vean lo que dice ahí Pedro. Va a aparecer en las pantallas porque yo lo resumí. Vean lo que dice ahí Pedro. Dice Pedro, ustedes deben de prestar mucha atención. Ve, ¿a quién le está hablando? A los cristianos. Debes de prestar mucha atención. Debes de prestar mucha atención a lo que los profetas escribieron. O sea, Pedro está diciendo, tú como cristiano debes prestar mucha atención a lo que está escrito. Cuando Pedro está hablando de los profetas, no solamente se está refiriendo a lo que conocemos como los libros proféticos del Antiguo Testamento, se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. Porque creemos que Moisés, o porque los judíos pensaban que Moisés era un profeta de Dios. Y si Moisés escribió los primeros 5 libros, Pedro también se está refiriendo a él. Samuel era un profeta de Dios y Samuel escribió primero y segundo de Samuel. Entonces, cuando Pedro habla de los profetas, se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. Y Pedro está diciendo, por eso tú como cristiano debes prestar mucha atención a lo que ellos escribieron. ¿Sí captan esta idea, hermanos? Tenemos que poner atención a lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Está lleno de tinieblas, pero la palabra de Dios es la lámpara que guía nuestros caminos. ¿Sí? Tienen que entender, sigue diciendo Pedro, que la escritura, o sea, lo que tenemos aquí escrito, no surgió de la comprensión personal de los profetas. O sea, lo que está aquí escrito no surgió
de la comprensión personal de los profetas, sino que fue el Espíritu Santo el que impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Lo que está aquí escrito es autoridad. Lo que está aquí escrito es la palabra de Dios. Lo que yo diga puede ser mi interpretación personal. Por eso yo siempre les invito a ustedes, hermanos, que evalúen aún la enseñanza que yo también les doy. Lo que está escrito es la autoridad. Lo que yo interpreto de aquí no es la autoridad, es mi interpretación. Pero Pedro está diciendo, lo que está aquí escrito, aunque fue escrito por hombres, por seres humanos, no escribieron ellos nunca en sus propias interpretaciones, sino que el Espíritu Santo les inspiró a escribir lo que está aquí en la palabra de Dios. Por eso para Pedro es bien importante que siempre estemos evaluando lo que nos es enseñado verbalmente de lo que está aquí escrito. Porque otra vez, la mala enseñanza que conduce, ¿se acuerdan? A la esclavitud. ¿A qué más? ¿A qué más va la mala enseñanza? ¿Qué más produce la mala enseñanza en nosotros? Esclavitud, estamos peor que antes y abandonar el camino de Dios. Entonces, para Pedro es cuestión de vida o muerte, hermanos. Entonces, es cuestión de vida o muerte porque las consecuencias de una falsa enseñanza acerca de Dios traen esclavitud, peor condición y abandono del camino de Dios. Por lo tanto, podemos decir que si la mala enseñanza trae esclavitud, la verdadera enseñanza o la enseñanza que es bíblica trae libertad. Una trae esclavitud, la otra trae libertad. Una trae peor condición y la otra trae una mejor condición. Una trae abandono del camino del Señor y la otra trae perseverancia en el camino del Señor. Recuerdan que yo he dicho que una palabra clave aquí en Pedro es perseverar, perseverancia. Pedro está invitando con esta carta a los cristianos, tienen que perseverar hasta el final. Perseveren en la sana enseñanza, perseveren creciendo en su fe, perseveren evangelizando, ¿verdad? Perseveren esforzándose en hacer lo que Dios dice. Para Pedro es bien importante la perseverancia. Entonces, si la falsa enseñanza trae esclavitud, el evangelio trae libertad. Si la falsa enseñanza trae una peor condición, el evangelio trae una mejor condición. Si la falsa enseñanza trae abandono del camino de Dios, la verdadera enseñanza trae una perseverancia en el camino de Dios. En palabras sencillas y pudiendo resumir todo esto, hermanos, perseverar o la sana enseñanza trae salvación, mientras que la falsa enseñanza trae perdición. Por eso para Pedro, y no me cansaré de repetírselo, como mismo Pedro dice, no me voy a cansar de repetírselo, es bien importante lo que estás consumiendo. Es bien importante lo que estás consumiendo como cristiano. ¿De qué palabra te estás alimentando? ¿Es realmente palabra de Dios o es palabra de los hombres? ¿Es interpretación de la palabra de Dios correcta o es una interpretación personal de alguien que se le ocurrió algo y te lo está diciendo ahí? Pedro está diciendo, es bien importante porque una te lleva a la salvación y la otra te lleva a la perdición. Así que, hermanos, haciendo pues este contraste entre los que no son creyentes y los verdaderos creyentes, podemos decir, y yo puedo decir a la luz de este pasaje, que Pedro está hablando también con esto, nos está diciendo las características o las cualidades de un verdadero creyente. Nos va a decir las características de alguien que no es creyente, pero también por antítesis podemos ver quiénes son aquellos que son verdaderos creyentes y cuáles son sus cualidades. Y miren, en primer lugar, un creyente verdadero, hermanos, no se guía por las apariencias. Vivimos en un mundo de apariencias. Vivimos en un mundo totalmente lleno de apariencias. Recuerdan, ya hemos platicado de esto en otras ocasiones, los influencers, muchos de ellos viven de las apariencias. Aparentan tener una buena casa, aparentan todos estos peinados que se hacen o a veces arreglos cosméticos que se hacen, cuando en realidad se ha sacado a la luz a veces cómo viven y no es como ellos lo presentan ahí en la televisión o en el internet. Aún nosotros caemos muchas veces en este mundo de las apariencias, cuando publicamos nada más aquellas cosas que nos hacen felices, ¿no? Pero, y reflejamos así como una vida plena, una vida feliz y nada que realmente nuestra vida se está destrozando. Vivimos en un mundo lleno de apariencias. El Hijo de Dios no se guía por las apariencias. Dice el versículo 17, estos individuos son fuentes sin agua, son niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Vean bien cómo dice Pedro, primero se está refiriendo a estos falsos maestros,
Y Pedro dice, son como individuos, son como fuentes sin agua. Es lo primero que dice Pedro, son como fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta. Y con esto Pedro está diciendo, hermanos, que sus enseñanzas son huecas. Primero utiliza la figura de una fuente que no tiene agua. Imagínense ustedes, Pedro vive en el desierto, es en un lugar allá en Palestina, ¿verdad? Desértico, y Pedro dice, es una fuente que no tiene agua. Imagínense ustedes estar en el desierto y estar caminando por ahí varios días y a lo lejos ven una fuente, que es lo primero que se les viene a la mente. Agua. Y seguramente en su cara, si venían tristes ahí por el desierto porque tenían sed, un poquito amargados, y de pronto ven aquella fuente, ven la fuente y dicen, ahí va a haber agua, y se llenan de esperanza, ¿verdad? Y hasta les cambia el rostro, y queriendo llegar a aquella fuente, oh sorpresa, llegas a aquella fuente y no hay agua. ¿Qué será? ¿Cómo te sentirías tú si llegas a aquella fuente y no hay agua? Maldices a la fuente, ¿verdad? Porque no tienes agua, fuente. Caminar varios días por el desierto y ver a lo lejos una fuente daba esperanza. Imagínense llegar a la fuente y encontrarla seca. Imagínense ver la frustración. Aparenta dar agua, o sea, aparenta ser una fuente que va a dar agua, pero no brota de su interior nada de agua, no brota de su interior agua viva. Pedro está diciendo esto. Estos falsos maestros aparentan ser una fuente que da agua, pero en realidad son fuentes que no dan agua, que no tienen agua. Es una apariencia nada más. La otra figura que va a utilizar Pedro es la de la neblina. En Reina Valera del 60 dice nubes, y tiene el mismo significado que lo anterior. Y la palabra en griego más bien hace referencia a la neblina, porque se supone, hermanos, que de las nubes viene la lluvia. Nosotros vemos nubes y esperamos que va a llover. Lo esperamos porque las nubes se supone que tienen agua, pero la neblina aparenta ser una nube. Aparenta ser una nube, pero rápidamente es disipada por el aire o por el sol. Entonces, las dos figuras que está utilizando aquí Pedro tienen el mismo significado y es sencillo. Estos maestros tienen la apariencia de ser verdaderos maestros, de ser verdaderos creyentes, de pronunciar discursos que dan vida, pero en realidad no hablan del agua de vida porque no la tienen en su interior. Fuentes sin agua. Por eso Pedro va a decir, a ellos les espera la más densa oscuridad, o sea, el juicio, del que ya estuvo hablando anteriormente también Pedro. Entonces hay una apariencia en estos falsos maestros de ser verdaderos maestros, de hablar de parte de Dios, pero en realidad no lo están haciendo. Hay un profeta en el Antiguo Testamento, Jeremías, ahí en el capítulo 2, versículo 13, Dios le está diciendo a Jeremías, le manda con un mensaje para su pueblo, y resulta que en la época de Jeremías, como dice bien Pedro aquí, había verdaderos profetas, pero también había falsos profetas, falsos maestros. Entonces Dios, a través de Jeremías, les está diciendo a su pueblo, me han abandonado a mí. Y vean lo que dice, me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Y luego vean lo que dice, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. O sea, me han abandonado a mí, que yo sí estoy dándoles agua de verdad, y se han ido a buscar agua en otro lugar y cavan sus cisternas. Pero dice cisternas rotas, o sea, no pueden retener el agua, no tienen agua. Es la misma figura que está utilizando acá Pedro cuando dice fuentes sin agua. Y Dios le está diciendo a través de Jeremías, han abandonado lo que yo estoy comunicando por mis verdaderos profetas y se han ido a seguir aquellas falsas enseñanzas de aquellos falsos profetas que prometen agua, pero en realidad son cisternas que ni siquiera pueden retener el agua. Es exactamente lo mismo. Aparentan ser mensajeros de Dios, pero en realidad son falsos maestros. Aparentan, pero no lo son. Por eso estoy diciendo, el verdadero cristiano no se guía por las apariencias. Esta apariencia, sigue diciendo Pedro, viene acompañado de discursos arrogantes y sin sentido. Reina Valera del 60 dice, hablan palabras infladas y vanas. Vean bien, palabras infladas y vanas. En otras palabras, se esfuerzan por dar una apariencia de sabiduría, mostrándose superiores intelectualmente. Oh, yo tengo conocimiento que ustedes no tienen. Y voy a interpretar los pasajes más oscuros de la Biblia y empiezan a hablar, ¿se acuerdan lo que mencionábamos la semana antepasada?
pasada, que hablaban acerca de ángeles y de demonios, o sea, cosas que realmente ni siquiera saben, pero dan esta apariencia de ser intelectualmente superiores y más educados que nosotros, ¿verdad? Dan una apariencia de ser superiores moralmente, espiritualmente. Ellos hablan de sujetar demonios y de sujetar ángeles y cosas así por el estilo. Pero está diciendo, ¿verdad? Hablan palabras infladas. Douglas J. Moo, cuando comenta este texto, dice lo siguiente: si hoy en día una persona quiere ganar seguidores, que volteen a ver a los influencers, ¿no? ¿Cómo le hacen los influencers para ganar seguidores? Aparentan una vida que no tienen. Muchos de ellos, otros vamos a decir lo que sí la tienen de verdad, pero otros no. Pero bueno, Douglas J. Moo dice lo siguiente: si hoy en día una persona quiere ganar seguidores, no se pone una túnica y sale a la calle con un cartel que anuncia el fin del mundo. Yo aquí entre paréntesis diría, bueno, no haría eso porque la gente diría que es un loco, ¿verdad? Hoy en día. Y lo dice J. Moo: no, lo que hará es comprarse todo un armario de caros trajes, aprenderá a hablar con una retórica atrayente, alquilará grandes estadios o construirá grandes iglesias y cobrará un montón a aquellos que quieran ver su show. Y mucha gente cae rendida ante esa impresionante apariencia de opulencia y de poder. Hay muchos dentro, vamos a decirlo así, dentro del ámbito, voy a decirlo así entre comillas, cristiano, que producen todo un espectáculo con el fin de atraer más personas. Apariencia. El verdadero creyente no se guía por las apariencias. Yo me gustaría preguntarles algo y me gustaría que levantaran la mano los que están aquí. Imagínense que Pablo vive entre nosotros. Imagínense que aquí está Pablo y que llegó este domingo aquí a Campamento de Dios. ¿Cuántos de ustedes lo irían a escuchar? Levanten la mano. ¿Cuántos les gustaría escuchar a Pablo? Bueno, no todos, pero yo creo que sí, todos dijeron que sí. Todos aquí están levantando la mano y yo creo que en la casa también ustedes estarían levantando la mano. Si aquí estuviera Pablo, yo creo que muchos cristianos diríamos, no, nos gustaría escucharlo. Pero ¿saben qué, hermanos? Me temo que en realidad serían pocos los que escucharían a Pablo. Y se los digo por qué, miren, porque en la iglesia de Corinto, Pablo lo deja bien claro ahí, en la carta de Corintios, llegaron unos falsos maestros a esta iglesia. Llegaron unos falsos maestros a esta iglesia que iban mejor vestidos que Pablo, hablaban mejor que Pablo. Cuando la Biblia dice que Pablo hablaba poderosamente, tiene que ver más con el poder que el Espíritu Santo hacía a través de las palabras o de los discursos de Pablo, no tanto por su retórica. Apolos, por ejemplo, era alguien que en su retórica era muy bueno. El autor de Hebreos, que no es Pablo, nos hace ver que este autor de Hebreos era en realidad una persona muy instruida en asuntos de la retórica, hablaba muy bien. Pablo era bueno, pero estos falsos maestros que llegaron a Corinto eran todavía mejores que él. O sea, hablaban mejor que Pablo, se expresaban mejor, se comunicaban mejor que Pablo, hablaban elocuentemente y se vestían mejor que Pablo también. Y eran de buena apariencia. Pablo dice que se mostraban fuertes. No sé si con eso tiene que ver con que pues tenían un buen cuerpo o simplemente su manera de ser indicaba que eran de un carácter fuerte. Y Pablo, cuando está hablándoles y escribiéndoles a los corintios, les dice que él no era así como ellos. Por la descripción que Pablo da de sí mismo, nos podemos dar cuenta que Pablo no era una persona que vistiera ropa de marca. No era el más agraciado físicamente. Algunos inclusive se han atrevido, yo no miré a tal extremo, pero algunos inclusive se atreven a decir que Pablo era más bien de una apariencia un poco chaparrito, un poco encorvado por ahí, una apariencia física no muy agraciada. Entonces varios dicen que Pablo tenía esta condición física. Y económicamente, Pablo estaba limitado. Nunca le faltaba, porque Pablo lo deja bien en claro, siempre tenido para todo. Pero tampoco Pablo se habla de que fuera rico. De hecho, él tenía que trabajar para ganarse el pan diario y también trabajaba para no ser una carga a la iglesia, o sea, para que la iglesia no pensara que Pablo estaba predicando solamente por el dinero que le iban a dar. Las iglesias le ofrendaban a Pablo. Pablo en Filipenses les dice ahí, gracias por lo que me han dado, de algún dinero que le han dado ellos, una ofrenda que le han mandado, Pablo se los agradece. Las iglesias le agradecen a Pablo con ofrendas, pero Pablo aún así trabajaba también, porque él no quería que la gente o las iglesias que él sembraba pensaban que él vivía del evangelio, o sea, que estaba predicando por el dinero que le iban a dar. Era una enseñanza que Pablo quería dar.
Entonces nos damos cuenta que económicamente Pablo estaba limitado. Y entonces los corintios se habían dejado llevar por esas apariencias de aquellos maestros que se veían bien, se vestían bien, hablaban bien y estaban empezando a manifestar las consecuencias de seguir esa falsa enseñanza. Porque en la carta que Pablo escribe a los corintios se habla básicamente de que en esa iglesia se practicaba dentro de la iglesia toda clase de pecados. Había uno que se estaba acostando con la mujer de su padre. Dentro de la iglesia de Corinto había divisiones, había pleitos, había adulterio, había fornicación. Yo recuerdo que en el seminario Lacey, cuando me dieron la clase de problemas contemporáneos de la iglesia, básicamente era un estudio de la carta de los Corintios, a los Corintios. Y ahí en esa carta a los Corintios veíamos todos los problemas que puede tener una iglesia y cómo podíamos resolverlos. O sea, como que ahí se presentaba todo esto. Y es curioso, pero es la verdad. O sea, cuando Pablo presenta a la iglesia de Corinto, la presenta básicamente como la peor iglesia, en el sentido de que ahí había toda clase de pecados. ¿Por qué? Porque están siendo influenciados precisamente por estos falsos maestros que aparentan, tienen la apariencia de ser verdaderos maestros, son elocuentes en su hablar, visten bien, dibujan todo una narrativa detrás de ellos, quizás de progreso, quizás de, no sé, de estar en un nivel superior a todos los demás, y entonces la iglesia, siguiendo sus falsas enseñanzas, comienza a desviarse del camino de la verdad. Por eso digo yo, que si Pablo estuviera entre nosotros, yo creo que sí, muchos decimos, pues me gustaría escucharlo, pero en realidad, cuando lo viéramos diríamos, no, como que ese no es de los que me gusta seguir a mí. La falsa enseñanza, hermanos, generalmente está envuelta en una apariencia atractiva, por medio de un discurso elocuente y persuasivo, por medio de la imagen que proyecta aquel maestro, o también por medio de una enseñanza superior. Pero el resultado de seguir esta falsa enseñanza es evidente porque se manifiesta en una vida que no hay un verdadero cambio. Es el resultado de seguir la falsa enseñanza. Se puede aparentar ser palabra de Dios, pero no lo es. Porque la palabra de Dios, ya lo he dicho varias veces en esta serie, la palabra de Dios transforma a las personas. Y no se trata de que el que está aquí sea elocuente, sea persuasivo. Se trata de que la palabra de Dios, cuando es predicada en el poder del Espíritu Santo, como lo hacía Pablo, la misma palabra es la que se encarga de obrar en el corazón de las personas. Y la palabra de Dios no vuelve a él vacía. El poder no está en la persona que lo está hablando. El poder está en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo que inspiró esta palabra. Por eso es que nosotros no nos cansamos de decir siempre que la persona que está aquí tiene que hablar la palabra de Dios. La elocuencia y lo otro son asuntos que quizás se puedan aprender, pero no siempre no es lo más importante. Lo importante es la palabra de Dios. El verdadero creyente no se guía por las apariencias, sino que evalúa el resultado de que lo que se le está enseñando en realidad trae cambios a su vida. Produce ese fruto del Espíritu Santo. También evalúa que aquel maestro que está enseñando aquello, con su vida vive lo que está enseñando. Entonces, por eso el creyente no se va a ver con las apariencias. Número 2, el creyente también lucha contra su pecado. Dice versículo 19, les prometen libertad, cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella, o sea, en aquella corrupción, y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Entonces, otra cualidad de un creyente verdadero es que lucha con su pecado. A diferencia de los falsos maestros que se entregan. ¿Se acuerdan lo que hemos estado platicando? Los falsos maestros se entregan a sus pasiones y enseñan a la iglesia que también lo haga. Enseñan a sus seguidores a que también lo haga. Entonces, estos maestros falsos y quienes siguen sus enseñanzas no luchan contra el pecado, se entregan. ¿Por qué? Porque ya hemos mencionado en otras predicaciones, algunos de ellos hablan de libertad, pero en realidad hablan de libertinaje. Aparentan ser libres, pero en realidad no lo son. Y aquí, hermanos, debemos de tener verdaderamente cuidado, porque uno de los ideales
que se promueven actualmente en algunos círculos cristianos, por decirles de alguna manera, en algunos círculos cristianos, es precisamente libertad. Que no es libertad, más bien es libertinaje. Hemos sido perdonados de nuestros pecados, hemos sido justificados por Dios, hemos sido declarados hijos de Dios. Por lo tanto, no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Y en eso tienen razón. Pero luego, con este pretexto, empiezan a incitar a la gente, pues tú puedes hacer lo que quieras. Nada te va a separar del amor de Dios. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. No puedes hacer lo que quieras. Un verdadero creyente hace lo que el Espíritu Santo quiere que haga. Entonces, en realidad debe haber un cambio, una transformación. Cuando la Biblia habla de libertad, generalmente se refiere a ser libres de pecado, a ser libres de su poder, de su influencia sobre nosotros. No se refiere a lo que muchos entienden hoy como libertad. En nuestros tiempos, hermanos, decimos que alguien es libre cuando hace lo que se le venga en gana. No, yo soy libre. No estoy casado, no tengo jefe, ¿qué más? Yo puedo ser libre, ¿no? No estoy casado ni tengo jefe, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, y eso lo entendemos como libertad. Pero bíblicamente esto es incorrecto. En realidad, ni una persona es libre, ninguna persona es libre, sino que es esclava de sus propios deseos. Nadie es libre, hermanos. Todos somos esclavos de alguien o de algo. Es lo que Pablo está diciendo en Romanos 6:16. Toda persona está sujeta a alguien o a algo. Romanos 6:16, dice Pablo, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Entonces, no se engañen, hermanos. No hay nadie que sea libre, en el sentido que nosotros lo entendemos. En el sentido de la palabra de Dios, somos libres del pecado, pero esclavos de Jesucristo. Entonces, de pronto ese evangelio que se vende como libertad, en realidad es libertinaje. Entonces, estos falsos maestros prometen libertad, como también lo hacen los verdaderos maestros que prometen libertad. Pero la diferencia está en la clase de libertad que prometen, porque los verdaderos maestros prometen libertad del pecado y de su influencia en nuestras vidas por medio de Cristo, mientras que los falsos maestros prometen una libertad y la promueven en la que se hace tu voluntad, lo que tú quieres. Es la libertad a la que ellos están llamando a la gente. Y miren, hermanos, cuando se sigue esta idea de los falsos maestros, no hay una lucha contra el pecado. ¿Saben por qué no la hay? Porque nuestros deseos más íntimos, y tú puedes evalúa tu corazón, evalúa tus pensamientos en este momento. ¿Qué es lo que hay realmente en el fondo de tu corazón? ¿Qué es lo que hay en el fondo de tus pensamientos? En realidad te darás cuenta de que tus deseos más íntimos son precisamente pecaminosos. Y si yo hago mi voluntad, en realidad resultará en pecado y más pecado. Mientras que vivir en la libertad que Cristo ofrece, y como está descrita en su palabra, resultará en una lucha constante contra nuestro yo. Vean lo que dice Pedro 1:3, segunda de Pedro 1:3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida de rectitud. O sea, nos ha dado la libertad del pecado. Y nos ha dado las herramientas, los medios necesarios para vivir una vida de rectitud. No que seamos completamente rectos. Hay en el fondo de nuestro corazón todavía deseos pecaminosos. Pero en Cristo podemos ser libres de esos deseos. Podemos luchar contra nuestro pecado. Podemos decirle no a la tentación. Podemos hacerlo. Esa es la libertad a la que se refiere la palabra de Dios. Libres para decirle que no al pecado, no libres para pecar. Entonces somos libres para decirle que no al pecado en todo sentido, lo cual, hermanos, nos va a llevar a este último punto, crecer en la santidad. Sigue diciendo el versículo 21, más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio.
En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Y recuerdo que hace poco, hace tiempo ya estaba hablando con un hermano, y este hermano de pronto me decía que tenía miedo de este pasaje. Precisamente me lo mencionó a mí, porque él ha notado en su vida cristiana un poco de alejamiento de la iglesia, ha notado un alejamiento de Dios, y entonces él decía, pero no quiero alejarme completamente porque tengo miedo de que el perro vuelva a su vómito, ¿no? De que la puerca lavada vuelva a revolcarse en el lodo. Y entiendo la preocupación de este hermano, y ahorita voy a explicar un poquito de ellos. Hermanos, la última cualidad que vamos a ver hoy sobre un creyente verdadero es su crecimiento en la santidad. Y miren, crecer en la santidad no es simplemente ser más bueno o ser mejor cada día. No se trata, porque cuando hablamos de la santidad, lo primero que se nos viene a la mente es una persona súper buena, ¿no? Una persona así que es mejor. La santidad, por definición, significa ser apartado para un uso específico. Es lo que significa, ser apartado para algo, ser apartado por Dios. Eso es lo que significa santidad. Entonces, santidad es ser apartado para algo. En este caso, cuando nos referimos a Dios, es ser apartado para Dios. Nosotros en el Antiguo Testamento encontramos que inclusive había utensilios que se consideraban santos. Entonces no se puede tratar simplemente de ser más buenos, porque una cuchara, ¿en qué sentido sería más buena que otra cuchara? No, o sea, santo por definición simplemente significa apartado, apartado para algo. Entonces en el Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo, que el altar donde se ofrecían los sacrificios era considerado santo. Las vestiduras de los sacerdotes eran consideradas santas. Las pinzas con las que los sacerdotes agarraban la carne que caía ahí en el altar eran consideradas santas, y otros elementos más. Entonces la santidad no tiene que ver tanto con una cualidad moral, sino con una posición delante de Dios, apartados por Dios para un uso específico. Eso es lo que tiene que ver con la santidad. En este sentido tendríamos que decir que cuando Pedro aquí habla de la santidad, luego de que ellos rechazaron el mandato que se les dio de vivir una vida santa, significa apartado para Dios. Santidad significa ser apartado para Dios. No ser santos significa vivir como el mundo. No se trata simplemente de ser buenos, se trata de ser apartados para Dios. Por eso Pedro va a utilizar los proverbios del perro que se vuelve a su vómito y de la puerca que vuelve a revolcarse en el lodo. Es decir, que en realidad no se apartaron de su vómito ni de su lodo. No estaban apartados para un uso exclusivo, sino que seguían ahí, y en cuanto hubo la oportunidad, se vuelven a lanzar por lo mismo. Y en este pasaje, lo que más llama la atención a primera vista es que parece enseñar la posibilidad de que un verdadero creyente pueda perder su salvación. Porque volvemos a leer, vean lo que dice el versículo 20, sí, y luego, habiendo escapado, parece que ya salieron, si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido. Entonces nos hace pensar, o a algunos les hace pensar, que estas personas ya son creyentes, han escapado y han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y luego dice, vuelven a enredarse en ella, hablando de aquella vida corrupta o en la contaminación, y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo, después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. Entonces parece ser por algunas de estas palabras que nos hace creer, o que algunos piensan, no es que son creyentes, porque miren, escaparon de la contaminación, conocieron al Señor Jesucristo, están en el camino, pero luego se vuelven a esa vida vieja, abandonan el camino de Dios. Entonces algunos dicen, no, eran verdaderos creyentes que perdieron su salvación. ¿Cuántos de nosotros no conocemos casos de personas que aparentaban ser creyentes? Algunos de ellos incluso pastores, escritores de libros cristianos que vendían millones de copias, otros siendo cantantes de música cristiana que en determinado momento de su vida abandonaron el cristianismo. ¿Cuántos no conocemos así? ¿Cuántos no hemos escuchado un caso así? Yo creo que todos hemos escuchado algo así. Precisamente, hermanos, por eso es importante conocer las Escrituras, estudiarlas y ver cómo se relaciona lo que está diciendo Pedro aquí con toda la enseñanza bíblica y con lo que él mismo menciona en otros pasajes de esta misma carta. Es bien importante eso para poder interpretar bien este pequeño
pasaje, ¿verdad? Del 20 hasta el 22. Miren, en Lucas 8, del 13 al 14, podemos encontrar algo de luz para estos pasajes. Lucas 8, del 13 al 14. Vean bien lo que está diciendo aquí. Jesucristo está explicando la parábola del sembrador. Aquel sembrador que salió a sembrar y que aventó semillas, parte cayó en los caminos, parte cayó en las rocas, parte cayó entre los espinos y parte cayó en buena tierra. ¿Se acuerdan? 4 tipos de tierra. Ahí Jesucristo, cuando está explicando esta parábola a sus discípulos, les dice lo siguiente con respecto a las que cayeron entre las piedras y a las que cayeron entre los espinos. Vean lo que dice Jesucristo. Dice, las semillas que cayeron sobre la tierra rocosa, representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, así que nunca crecen hasta la madurez. Entonces explica estos 2 tipos de semillas que caen entre las rocas y que caen entre los espinos. En realidad, como la semilla no cayó en buena tierra, no eran en realidad hijos de Dios, aparentaban. No tenían raíces profundas, aparentaban dar fruto, pero no lo eran, hermanos. En otras palabras, lo que yo estoy queriendo decir aquí, hermanos, Pedro está describiendo a individuos que aparentemente eran creyentes, pero que al final de cuentas sus frutos demostraban lo contrario. Y yo entiendo que es así porque habla de fuentes sin agua. Cuando habla de los maestros, habla de fuentes sin agua. Y Jesucristo dice que los que vengan a Él, de su interior brotarán, ¿qué cosas? Ríos de agua viva. Entonces, estas fuentes aparentan tener agua, pero no la tienen en realidad. Es simplemente una apariencia. Entonces, para mí no está hablando de creyentes verdaderos. Aparentan ser creyentes, pero en realidad no tienen agua. Número 2, dice que son esclavos de la corrupción. Y el creyente no es un esclavo de la corrupción. El creyente es un esclavo de Cristo. Número 3, dice que son vencidos por su pecado. Los creyentes verdaderos no son vencidos por su pecado. Pueden caer, pero no son vencidos por el pecado. Se vuelven a levantar. Estos simplemente terminan vencidos por el pecado y ya no regresan jamás. Y finalmente, Pedro dice que son como los perros y como los puercos. En otras palabras, cuando dice Pedro eso de que el perro se vuelve a su vómito y un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo, Pedro está diciendo, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. O sea, en realidad no hubo un cambio en ellos, en su naturaleza. Seguían siendo perros y seguían siendo puercos. Lavados, pero seguían siendo lo mismo. Otra razón más es que yo encuentro en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, lo siguiente. Vean lo que dice capítulo 1, versículo 5 de primera carta de Pedro. La primera carta que escribió Pedro aquí. Vean lo que dice Pedro aquí. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. Entonces en 1 Pedro 1:5 encontramos que Dios nos protege con su poder hasta que recibamos la salvación. Es decir, en la segunda venida de Cristo. Y si Dios nos protege, ¿qué nos puede separar de Dios? Yo sí les digo que puede separarnos de Dios, hermanos. Una falsa conversión. Una falsa conversión en realidad significa que nunca pertenecíamos a Dios. Creer que somos salvos cuando en realidad no lo somos. Porque a quien Dios salva ya no es más una fuente sin agua. A quien Dios salva ya no es más una fuente sin agua, es una fuente de agua viva. Ya no es más un esclavo de la corrupción, ya no es más un puerco, un perro. A quien Dios salva ahora es un hijo de Dios. Un hijo de Dios que no se guía por las apariencias, un hijo de Dios que lucha contra su pecado, un hijo de Dios que crece en la santidad, un hijo de Dios que cada día se aparta más y más para Dios. Por eso yo digo que este pasaje no está hablando de creyentes verdaderos, está hablando de creyentes falsos. Lo que sí nos está enseñando Pedro es que nosotros como creyentes tenemos que evaluar nuestras vidas para saber si realmente pertenecemos a la familia de Dios o somos simplemente creyentes que aparentan ser creyentes, pero no lo son. Solamente para terminar,
Segunda de Pedro 1:10, para reforzar esta idea. Dice Pedro, así que amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. El creyente verdadero nunca cae. Pero hay que asegurarse que uno realmente es un creyente verdadero. ¿Cómo? Pues ya les dije hoy un poco, ¿no? El creyente verdadero no se guía por las apariencias, lucha contra su pecado, crece en santidad. ¿Eres un creyente verdadero? En realidad hay una convicción en ti de pecado. En realidad hay un esfuerzo tuyo por escuchar la palabra de Dios, por alimentarte de ella sanamente. Pedro con esta carta está tratando, ¿verdad? Por un lado mostrar el carácter de los falsos maestros, pero por otro lado también está tratando de enseñarnos a nosotros a perseverar, a verificar nuestra vida, ¿verdad? Perseverar, perseverar, perseverar hasta alcanzar aquella salvación al final de los días. En muchos creyentes o en muchos que aparentan ser creyentes, al final de cuentas sale cuando no lo son. Pueden aparentar 10, 20, 15, 30 años, pero al final sale lo que realmente son. El creyente verdadero permanecerá siendo creyente hasta su muerte. Por eso Pedro dice, esfuércense, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Y una vez que comprueben que son de los llamados y los elegidos o de los que son salvos, entonces confiemos en que Dios preserva la salvación de quienes son sus hijos. No se pierde, porque Dios es el que la sostiene. Pero debe haber en el creyente verdadero esta lucha contra el pecado, esta no engañarse por las apariencias y esta búsqueda de la santidad cada día. Gracias Dios por este pasaje, gracias Dios por tu palabra. Señor, gracias porque pues a través de ella nos iluminas y nos das entendimiento también. Y a través de ella nos ayudas o nos llamas a evaluar cuál es nuestra posición delante de ti, Dios. Entendemos que a veces hay muchas enseñanzas atractivas que aparentan ser tu palabra, pero no lo son. Ayúdanos, Dios, a no ser engañados para no cometer o no caer en aquellas prácticas que no son buenas para ti. Te suplico por la vida de mis hermanos, te suplico por sus corazones, te suplico por que tú les des entendimiento también, Dios, cuando se acercan a tu palabra, que en realidad haya un crecimiento espiritual en sus vidas, que se pueda ver a través de ese fruto que solamente puede provenir de ti, Padre. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.